El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Nariño, Jesús Martínez Betancur, es una persona que genera espacios para opinión, la controversia y el debate cada vez que expresa su punto de vista sobre aconteceres que tienen que ver con la vida cotidiana en la ciudad, en el departamento y en el país. Con él conversaremos en los siguientes minutos sobre temas de interés de los hechos más importantes que transcurrieron a lo largo de este año 2015 que ya termina. Tenemos en este momento la oportunidad y le agradecemos de hablar con el doctor Jesús Martínez, decano de Economía en la Universidad de Nariño, con quien podremos avisorar con toda confianza, pues hacer un análisis, las perspectivas y sobre todo una evaluación de lo que ha pasado en este 2015, lo bueno, lo no tan bueno y digamos algunas cosas que se pueden rescatar. Chucho, ¿cuál es su visión general? ¿Fue este un año bueno para Colombia, para Nariño, para los Pastusos? ¿Cuál es su primera visión? Sí, en términos generales ha sido un año bueno, empezando por los acentuados acercamientos en el tema de la paz. Es inevitable e inexorable al parecer que el próximo año se firma el acuerdo con las FARC y eso va a desactivar una presión sobre la vida económica, social, política y cultural. Bienvenidos sean esos acuerdos. Es preferible una paz, por imperfecta que sea, antes que una guerra perfecta. Múltiples razones nos dan el argumento para decir, especialmente en Nariño, que necesitamos de esa paz. Segundo, avisoramos que el próximo año va a haber una importante inversión de recursos para el llamado posconflicto, que podríamos llamarlo posacuerdo, que va a ser ejecutado especialmente en zonas que han sido objeto de presencia insurgente como el departamento de Nariño, y para ello tenemos que hacer un alistamiento de primer grado, como dicen los militares, en términos de preparación de proyectos, de decisiones, de actitudes para construir una nueva manera de estar en el país ya sin guerra. Indudablemente hay sinsabores en nuestro país y en nuestra región particularmente. Uno, la devaluación del peso que está desbordando toda capacidad de control y en consecuencia nos está trayendo problemas inflacionarios que están llevando a subir los precios de los productos. Por ejemplo, le explico, el 50% de la producción industrial en Colombia se hace a partir de la inversión extranjera. Dos, el 20% de mercancías, o mejor, de artículos de consumo masivo de alimentos se hacen con la importación de los mismos. La totalidad de productos de la tierra se hacen con insumos agropecuarios de importación, por lo tanto se van encareciendo los artículos de primera necesidad. Y esta perla, la deuda externa, también ha crecido en cantidades alarmantes, como la que tiene el municipio de Pasto. Por ejemplo, la de Pasto, que está en dólares, creo, según mi modesto cálculo, que se ha triplicado. De los 27 millones de dólares de crédito, se han recibido 18 millones y la deuda ya anda por el orden de los 64 mil millones de pesos, lo cual significa un grave compromiso, una grave responsabilidad para el municipio de Pasto, que hasta ahora no se ha dicho cómo es que se va a pagar esa deuda, porque ni siquiera hemos hecho el primer abono. Buena noticia que no le hayamos permitido al alcalde salirse, como se dice coloquialmente, con la suya, porque se alzó este pueblo en un acto de legitimidad social a defender lo público, a defender lo nuestro, como es en Pasto. Ya los caminos por recorrer en este proceso son igual de importantes como haberla recuperado a esta empresa, que es la de crear una empresa eficaz, eficiente y ante todo transparente y honrada. Y ese es el reto que tenemos los pastusos para demostrar todo lo contrario de lo que se creía, de que éramos unos imbéciles que no podíamos administrar en Pasto, o dos, que éramos corruptos, que nos estábamos robando en Pasto, y eso lo vamos a demostrar ahora que reestructuremos en Pasto. Y lo digo porque como Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas estamos en la condición de prestar el apoyo técnico y logístico al nuevo alcalde, que es de catadura universitaria, para contribuirle a la ciudad a recuperar en Pasto y otras empresas, y como EMAS, que debe volver a manos de los pastusos.
Listo, Chucho, de todos los temas que usted ha tocado ahí, asuntos que ha mencionado, hablemos de algunos. Por ejemplo, esto de la devaluación. Cambió la condición de Nariño. Nariño era un departamento que traía contrabando de Ecuador, que aquí se ofrecía, que facilitaba el camino para que ese contrabando ingrese al Ecuador. Hoy las cosas han cambiado, hoy vienen los compradores del Ecuador y en algunos momentos se crea una especie de caos, de colapso con tanta gente. Bueno, en fin. Ese efecto ya se siente dentro de la economía nariñense, el nariñense de a pie, el que hace mercado, el que sale a la plaza y ya no lo encuentra. ¿Cómo se vive eso? Y eso evidentemente no se ha manejado de la mejor manera. ¿Tiene posibilidad de algún correctivo o ya tendremos que resignarnos a esta suerte que hoy en este año se comenzó a vivir de manera fuerte, digamos? Sí, aquí es inevitable por ser zona fronteriza que concurran con mucha frecuencia los ecuatorianos a adquirir sus productos, sus mercancías porque tienen dólares y les rinde más, como se dice coloquialmente. Lo mismo que hacíamos nosotros respecto al cambio con el dólar, que íbamos a comprar productos y mercancías más baratos al Ecuador. En esa medida está ocurriendo el mismo fenómeno, pero a la inversa. Entonces, y allá eran felices los ecuatorianos que íbamos a comprar y ahora están felices los colombianos porque les vienen a comprar. Con un agravante, es que se vienen a comprar mercancías que no las hemos producido los nariñenses, sino que vienen del centro del país y nosotros estamos sufriendo la consecuencia porque al haber una amplia demanda por parte de los ecuatorianos, los precios de las mercancías están subiendo para nosotros los pastusos que no pagamos en dólares, sino que pagamos en pesos colombianos. Ese tema no lo resolvemos los pastusos, no lo resolvemos los nariñenses, eso se resuelve con decisiones de tipo macroeconómico por parte del gobierno nacional que ha dicho que va a intervenir el mercado, saldrá a lo mejor a vender dólares para bajar el precio del dólar. Pero esa es la economía capitalista. Unos aspectos suben, otros bajan. Esa es la contradicción de la sociedad capitalista que no se resuelve en un modelo así como el que se tiene aquí en Colombia. Mire, la devaluación está pasándose a la inflación, está llevando a que los precios de las mercancías, que eso es la inflación, suban en un 7%, y en eso los perjudicados somos los colombianos porque en esa misma proporción no crece el salario. En Ipiales, por ejemplo, los artículos de primera necesidad, los de consumo en la casa, han subido a proporciones pues que jamás la gente llegó a imaginarse y a veces ya hay escasez. Por ejemplo, la señora que va a comprar la papa, la cebolla para el almuerzo, ya no la consigue o lo consigue a precios que llegan hasta multiplicarse por 5 frente a lo que compraba apenas hace unos meses atrás. Ese es el efecto inflacionario cuando hay una alta demanda de productos por parte de gente que sí tiene la capacidad adquisitiva, en este caso los ecuatorianos, y entonces suben los precios o escasean los precios de las mercancías y los afectados somos nosotros que no tenemos la capacidad de compra como sí la tienen los ecuatorianos. Y ya le digo, el problema es que nosotros no lo podemos resolver. Y segundo, como no tenemos una base productiva, nosotros somos una zona comercial en un 60% respecto al Producto Interno Bruto, entonces nosotros somos apenas unos intermediarios de la venta de las mercancías del centro del país. En esa medida, el beneficio que se hace aquí, que se queda aquí, es apenas el de los comerciantes en calidad de intermediarios. Y eso, y sin que suene a una fobia, porque muchos de estos comerciantes tampoco son de acá. Los que están ocupando los centros comerciales en Ipiales provienen de Cali, de Medellín, repito, sin que esto implique una fobia o una discriminación, pero es una realidad. Sí, claro, ellos en eso han sido más hábiles, habitantes de otras latitudes, en tener más iniciativa, más creatividad en el montaje de empresas. Sin embargo, hay corrientes, tendencias de empresarios nariñenses que sí son emprendedores y que están creando unas buenas bases productivas. Esperemos que el próximo año este tema sea mejor manejado por parte del gobierno central, que Nariño, ojo, Nariño supere los indicadores que sigue, a pesar de la inversión que ha habido, óigase bien, fuerte por parte del gobierno central, a pesar de esa fuerte inversión, sigue adoleciendo de la falta de solución de problemas sustanciales. El último estudio hecho por la Universidad del Rosario y el Centro Nacional de Competitividad, ojo, el Centro Privado de Competitividad, da cuenta que Nariño sigue teniendo
puestos deshonrosos a nivel nacional, como el puesto entre 25 departamentos, el puesto número 20, en infraestructura, en innovación, en educación superior. Seguimos todavía rezagados en el desarrollo del país. En esa medida se hace necesario es rediseñar, y esa sería una solución definitiva a los problemas de Nariño, rediseñar un nuevo diálogo Estado-región, en donde se reconozca el departamento de Nariño como distinto a otras zonas del país y el tratamiento sea también asimétrico, diferenciado, que no nos traten igual que se trata a Boyacá, que está cerca del centro, o al Valle, sino que se nos dé un tratamiento diferenciado para que podamos nosotros, en un diálogo distinto con el centro, como intentó el gobernador Raúl Delgado, podamos nosotros modificar esos indicadores de competitividad en los cuales nosotros seguimos todavía muy atrasados. Chucho, para cambiar un poquito el tema, pero pensando aquí en la región, aparecen los distribuidores de combustibles a anunciar una crisis, la que pasa cada mes, que después del 20 aquí no va a haber combustible ni nada, pero a mí me parece que es algo como una cuestión que va a adelantar la crisis. Ya hoy la gente ya se fue a hacer las colas, a tanquear desde hoy, a adelantar la crisis. ¿Por qué no se ha podido resolver ese tema de los combustibles? ¿Acaso el gobierno nacional ya no le cree a las regionales sobre la honestidad de este proceso? Que dicen aumentar el cupo es darle para que se robe más la gasolina subsidiada. Es una infamia lo que se está haciendo con un bien público. De la misma manera como se pretendía hacer con Empopasto, también se está haciendo con este bien público porque el subsidio nos pertenece a todos y no se lo pueden apropiar abusivamente unos pocos. Mientras no se resuelva el desfogue, el escape que se hace corrupto de la gasolina, no habrá cupo que valga, porque ya como creo que en 3 veces han subido el cupo, que redistribución interna también se hizo. Han cogido a tres bandas, han cogido de posibles implicados en la desviación del combustible. Sigue existiendo el problema del desabastecimiento, se anticipó el cupo hasta marzo, se anticipó y ahora me dicen que es que a partir del 20 no va a haber otra vez gasolina, por favor, ¿qué pasa? Mientras no se tapone, insisto, los escapes que hay de corrupción, olvídese que no habrá cupo que valga, si amplíen la cantidad que sea, que la amplíen. Y ese es un bien nuestro que no lo podemos ceder, no lo podemos entregar. Entonces es un problema, a mi juicio ahorita, de las autoridades policiales, de controles, de manejo, incluidas las estaciones de servicios. El mes pasado, este mes, apenas comenzando el mes, mientras estábamos nosotros hablando de la mejora, del cambio de los cupos, estaban allí, están en Facebook subidos, estaba un carro de estacas cargando unos tanques grandotes de combustible en una estación de servicios que queda por allá abajo. Entonces, así como no le están jugando limpio. Así es. Chucho, el ejemplo de la defensa del agua que se desarrolló también en este año, eso da una idea de que sí se puede convidar al pueblo y que el pueblo entiende que estas luchas las tiene que asumir él. De pronto, en este tema del combustible, no hemos convidado al pueblo como se debe para que asuma esta lucha que ya sabemos que nuestra clase dirigente, la que se unta ya en los cócteles, no está interesada en solucionar. Mire, en esto efectivamente no hay una conciencia clara de los pastuzos y de los nariñenses. Miren Pasto nomás, hay 130,000 vehículos que todos se mueven con combustible, 130,000, 140,000 vehículos. En esa medida son 130,000 pastuzos afectados en materia grave. Entonces uno se pregunta por qué no se manifiestan de una manera más contundente, aunque sí lo hicieron en las elecciones. Ajá. En las elecciones, con lo de Empopasto, ahí hubo un castigo, se convirtió en voto de castigo respecto a las políticas del alcalde Harold Guerrero, en el tema de valorización, el tema de impuesto predial, en el tema de gasolina, el tema de Empopasto, el tema de la falta de transparencias, etcétera. Sí se pronunció el pueblo allí, pero creo que amerita unas
actitudes más contundentes frente a este tema de la gasolina, que a mi juicio es un abuso que están haciendo unos pocos avivatos. Para finalizar, Chucho, ¿cómo ve el 2016, los retos y lo que tendremos que hacer para seguir consolidando esta paz, para que eso no se quede en un papel firmado por allá en Cuba, sino en unas propuestas de desarrollo, de crecimiento, de dignidad, de devolverle a la gente lo que históricamente se le ha quitado? Indudablemente lo que dice usted es correcto. Tenemos nosotros que apropiarnos del proceso de paz, hacerlo más urgente en términos de decisiones en política gubernamental, en políticas públicas, de tal manera que cada alcalde, cada gobernador asuma esto como un compromiso, cada ciudadano en asimilar a esta gente que ha sido desplazada, víctimas de la violencia, asimilar a los excombatientes, asimilar a las víctimas de la violencia. En fin, este es un reto para la sociedad, para aceptar la sociedad civil a quienes estuvieron implicados en este conflicto armado, pero ante todo en erradicar las causas objetivas de todas las violencias, porque la violencia guerrillera es apenas una de las tantas violencias que apenas representa el 15% de las violencias del país. Aquí hay que erradicar las causas objetivas de todas las violencias que tienen que ver con salud, con educación, con empleo, con pobreza, con llevar una vida digna, que es lo que realmente aclimataría la paz. Bien, Ramiro Egas Villota, periodista reconocido de la ciudad de Pasto, del departamento de Nariño. Ramiro, en este año de muchas luchas, de esperanza por la paz, se ganaron muchas cosas, otras no tanto, pero hubo grandes demostraciones. Por ejemplo, redescubrimos que el pueblo pastuso está vivo, pudimos defender el asunto del agua, pero que todavía necesitamos unas cachetaditas porque hay muchas otras cosas para defender. Ese es mi punto de vista. ¿Cuál es su apreciación? Lo primero que tenemos que decir que gana Nariño, que gana Pasto, que gana Colombia, que gana América Latina, que ganan los países de UNASUR, es precisamente la opción de la proximidad con la paz. Esa es una gran batalla pacífica, para utilizar una expresión de alguna manera preñada de contrasentido. Pero lo primero es reconocer que el gobierno nacional fue hábil en el manejo serio, en el manejo del proceso de diálogos de La Habana. Necesariamente hay quienes no quieren oír hablar de la paz, pero decimos nosotros, la paz a cualquier precio es barata. Hay que seguir con entusiasmo, con decisión, trabajando para encontrar por fin esa luz de esperanza en el camino. Nosotros, quienes son al menos de mi generación, no hemos vivido un solo día de nuestra vida, desde que tenemos uso de razón, en que hayamos podido vivir la paz. Hoy tenemos la certeza, la certidumbre de que la paz será una realidad, al menos la negociación, en poco tiempo. Y a partir de ahí, la lucha sin cuartel para consolidar esos escenarios de paz. Usted hablaba del problema o de la situación del agua y la situación del municipio de Pasto. En el municipio de Pasto, desafortunadamente, tenemos que decir una frase lapidaria que no es mía, pero que la hemos aprendido en el decurso del tiempo. En el municipio de Pasto cesa la horrible noche con la culminación del gobierno del señor Harold Guerrero López, quien a través de estímulos económicos, políticos, burocráticos, de contratación, etcétera, logró convertir al Consejo en un apéndice de su capacidad de birloque, de su capacidad de jugador, para privilegiar intereses subalternos que los puso por encima de la democracia y por encima de la dignidad del pueblo pastuso. Vemos cómo hasta se llega a tratar de privatizar
el espacio público, cuando se prohíbe que una manifestación, que una concentración popular, expresión de la democracia, pueda hacerse en esta plaza de Nariño, cuando se incrementa los valores que tienen que pagar los propietarios de los inmuebles por valorización y por impuesto predial. Es decir, hay otro tipo de cosas, pero el mayor irrespeto que se puede haber cometido es alquilar un lote por valor de 1 millón de pesos diarios para la Policía Metropolitana, poniéndole el jaque a la Universidad de Nariño. Si el problema aquí no es hacer la guerra, aquí el asunto es buscar la paz, es la civilidad. Esto que nos comenta Ramiro Egas es algo que no sucedió hace 100 años, hace 20 años. Esto acaba de suceder, eso se está dando en nuestro territorio, en nuestra ciudad. Y es bueno que la gente refresque esto, lo tenga en la mente para que se dé cuenta realmente cuando vota, cuando toma decisiones como las electorales, a qué tipo de personas estamos llevando al poder, qué les estamos permitiendo. Sin embargo, Ramiro, yo quiero preservar como entre los recuerdos del 2015 esa actitud que a mí me parece que es como reverdecer, de lucha del pueblo pastuso, porque finalmente se logró por lo menos parcialmente frenar esto de la privatización de una parte de Empopasto, que en palabras reales significa comenzar a vender el agua. Bueno, es que aquí hay una cosa que usted no puede desconocer, Víctor, y es que el movimiento popular, el movimiento cívico, el movimiento social, logró en 2015 demostrar que es superior a sus dirigentes. Recordemos que el movimiento social, el predialazo, logró convocar a 15,000 personas para demostrar en las calles, a voz en cuello, que la clase política dirigente del municipio había sido inferior a las expectativas de su gobierno, a las expectativas del Consejo. Y por esta razón, el pueblo se manifestó y se manifestó de manera categórica. Igual sucedió con el movimiento por el agua. El agua no es una mercancía, el agua es un elemento connatural a la vida. Esa es la razón para que el Estado colombiano reconozca, y como reconocen los organismos internacionales, que el agua es un derecho humano fundamental. ¿Y qué sucede con el agua? El señor alcalde municipal, pretendiendo complacer al vicepresidente doctor Germán Vargas Lleras, lo que hizo fue tratar de entregar el patrimonio del municipio de Pasto a una empresa española, a Aguas de Barcelona. Por fortuna, el pueblo fue superior y logró, a través de una lucha sin descanso, a través de una lucha constante, trabajando 24 horas al día, moviendo las redes sociales, moviendo instancias judiciales, moviendo la gente en las calles, tomándose las plazas, tomándose los andenes, alcanzar ese objetivo fundamental, el objetivo de dejar que sea la próxima administración municipal la que analice en realidad y la que vea si lo público debe privatizarse o si por el contrario hay que tratar de volver a la pureza de lo público. Es que nos han vendido un cuento mentiroso, que solamente lo que viene de la empresa privada es bueno, como si en la empresa privada también no se diera la corrupción, ¿de acuerdo? La incapacidad, la ineptitud. La policía fiscal, ¿por qué se crea? La DIAN, ¿por qué está allí? La superintendencia de industria, de comercio, las tantas superintendencias y las asustadurías o los entes de control. Sí. ¿Qué tienen que hacer? No tienen alternativa diferente, porque en efecto lo público debe respetarse como tal. Lo público es lo público no puede estar al servicio de particulares
ni de pequeñas organizaciones que, como en el caso de la gasolina, se apropian de los cupos solamente para favorecerse entre ellos, olvidando que estos son elementos que sirven para garantizar el bienestar de la gran mayoría de los ciudadanos. La experiencia del 2015 dejó enseñanzas positivas para el pueblo pastuso y nariñense. No todo fueron dificultades. También aprendimos o recordamos que cuando intentan quitarnos lo que nos pertenece por derecho o por historia o por tradición, estamos en condiciones de hacerlo. La defensa del agua y la forma como el pueblo pastuso se expresó para rechazar a aquellos que no han sido honestos, transparentes ni eficientes es una demostración de que este tipo de luchas se pueden dar. En 2016, la lucha debe ser por la consolidación de una paz digna, justa, equitativa para todos.